Millonario humilló a niño que vende dulces y lo que sucedió después es increíble. Samuel había nacido en un rincón olvidado de la ciudad. Ese tipo de barrio donde las casas parecen derrumbarse de cansancio y los callejones huelen a humedad y resignación. Las paredes descascaradas, los techos parchados con láminas oxidadas y el suelo cubierto de polvo formaban el paisaje que lo había visto crecer. Desde muy pequeño, había aprendido que en aquel lugar nadie llegaba para ayudar y que los que se quedaban lo hacían porque no tenían a dónde más ir. Vivía con su madre en una habitación alquilada dentro de una casa vieja dividida en cuartos para varias familias. Del techo goteaba cuando llovía, las paredes estaban manchadas de moho y el colchón donde dormían era tan delgado que el suelo se sentía en la espalda. Su padre había desaparecido antes de que él cumpliera 5 años. Se fue diciendo que buscaría trabajo en otra ciudad y nunca regresó, ni siquiera para preguntar si tenían que comer. A Samuel no le quedó más que recordar su rostro como una sombra borrosa, un hombre que fue, pero que nunca volvió a ser. Su madre, Elena, era una mujer de manos gastadas y voz apagada. Había trabajado limpiando casas, lavando ropa ajena y vendiendo lo que podía en los mercados. Pero todo cambió cuando su salud comenzó a deteriorarse. Primero fue una tos persistente, luego mareos, fiebre, cansancio. Con el tiempo apenas podía ponerse de pie sin que todo le diera vueltas. No tenía medicinas, tampoco fuerza y mucho menos dinero para hospitales. Samuel, aunque apenas tenía 10 años, entendía más de lo que cualquiera imaginaba. No iba a la escuela desde hacía meses. Había dejado de asistir cuando la maestra le dijo que no podía seguir llegando sin cuadernos, sin zapatos y sin pagar la cuota que pedían para materiales. Tampoco tenía uniforme. Lo miraban con pena, a veces con rechazo, y él prefería marcharse antes que sentir otra vez cómo lo hacían a un lado. Decidió entonces que su tiempo valía más intentando conseguir dinero que soportando miradas que lo hacían sentir invisible. Cada mañana se levantaba antes que el sol y salía con una caja de dulces y chicles que conseguía fiados en una pequeña tienda del barrio. Caminaba hasta las avenidas principales, se acercaba a los autos en los semáforos, ofrecía sus productos con una sonrisa tímida y una voz bajita. A veces tenía suerte y vendía algo. Otras veces lo ignoraban como si no existiera. Más de una vez le cerraron las ventanas en la cara o lo espantaron con insultos, pero él seguía, porque cada moneda significaba comida o medicina para su madre. Una tarde, mientras regresaba al barrio con apenas unas monedas en el bolsillo, encontró a su madre recostada en el colchón, respirando con dificultad. La fiebre le había regresado y su tos era más fuerte. Samuel sintió una punzada de miedo que le apretó el pecho. Le tomó la mano y ella con voz débil le pidió que no saliera tan tarde, que tuviera cuidado, que no se metiera en problemas. Él le prometió que volvería pronto con medicinas, aunque en realidad no sabía cuánto costaban ni dónde conseguirlas. Al día siguiente decidió ir más lejos de lo habitual, hacia una zona donde los autos eran más lujosos y la gente parecía tener más dinero. Pensó que quizá allí podría vender más rápido y comprar al menos unas pastillas para bajar la fiebre de su madre. Caminó durante casi 1 hora, con el polvo en los pies descalzos y el sol quemándole la nuca. Al llegar a una avenida concurrida, se ubicó cerca de un centro empresarial, un edificio de vidrio y acero donde entraban y salían personas elegantes con trajes caros y relojes brillantes. Fue ahí donde lo vio por primera vez, Arturo Salvatierra. Arturo era un hombre que todos en la ciudad conocían. Se decía que era dueño de una de las empresas más grandes del país, que tenía contactos en el gobierno, que podía comprar y vender lo que quisiera. Su rostro aparecía en revistas, en noticieros y en eventos exclusivos. Lo llamaban intocable porque nadie se atrevía a contradecirlo. Llegaba a todos lados escoltado, con autos negros y relojes que valían más que una casa entera. Samuel lo vio bajar de una camioneta blindada, con lentes oscuros y un traje impecable. 2 hombres lo rodeaban como guardaespaldas. Él caminaba con el pecho erguido, sin mirar a su alrededor, como si todo le perteneciera. El niño no sabía exactamente quién era, pero algo en su postura, en la forma en que los demás se apartaban a su paso,
Le hizo pensar que ese hombre tenía poder y dinero. Dinero suficiente para comprar las medicinas de su madre 100 veces. Con el corazón latiéndole rápido, Samuel se acercó con su cajita de dulces pegada al pecho. Caminó despacio, casi temiendo que sus propios pasos hicieran ruido. Cuando estuvo a unos metros, levantó la voz lo más respetuosamente que pudo. «Señor, ¿le gustaría comprar unos dulces?» Arturo ni lo miró. Siguió caminando hacia la entrada del edificio, acompañado de sus hombres. Samuel dudó un instante, pero pensó en su madre. Tomó aire y volvió a intentarlo. «Es para comprar medicinas, por favor». Uno de los guardaespaldas lo fulminó con una mirada. Arturo se detuvo por primera vez, giró lentamente la cabeza y bajó los lentes oscuros. Lo observó como si hubiera encontrado algo desagradable pegado en su zapato. «¿Qué haces aquí?», soltó con voz fría. Samuel se aferró a su cajita. «Solo estoy vendiendo para ayudar a mi mamá. Está enferma». No alcanzó a terminar. Arturo avanzó hacia él con una expresión de asco. «Largo de aquí. Este no es lugar para mendigos», espetó, alzando la voz para que todos escucharan. Varias personas se detuvieron. Algunos empleados del edificio miraron desde la entrada. Un hombre que esperaba un taxi se giró para ver qué pasaba. Samuel sintió sus mejillas arder, pero no retrocedió. «Solo quiero vender estos dulces. Es para medicinas». Arturo frunció el ceño con fastidio y en un movimiento brusco empujó a Samuel por el hombro. El niño perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, golpeándose una rodilla. La cajita se abrió y los dulces se esparcieron por el suelo. «¿No entiendes?», rugió Arturo. «Eres basura, un estorbo. La calle está llena de parásitos como tú que no sirven para nada. Desaparece antes de que mande a que te saquen». Algunas personas rieron por lo bajo, otras fingieron no mirar. Nadie se acercó a ayudarlo. Samuel sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Se arrastró para recoger los dulces sucios sin levantar la vista, mientras el hombre que lo había humillado entraba al edificio como si nada hubiera pasado. En ese instante el mundo le quedó marcado. No por el golpe, ni por las palabras, sino por cómo todos lo vieron. O más bien, como todos lo ignoraron. Samuel entendió que para ellos no era un niño, era un estorbo en el camino de los importantes. Invisible cuando no molestaba, basura cuando osaba hablar. Y ahí, en medio del polvo, con los labios apretados y los ojos secos, algo dentro de él despertó. No odio. Algo más silencioso, más profundo. Un juramento que todavía no tenía forma, pero que con el tiempo lo cambiaría todo. Esa tarde, después de recoger los dulces sucios del suelo y limpiar como pudo la sangre en su rodilla, Samuel regresó al barrio caminando despacio. Cada paso le pesaba más que el anterior. No llevaba medicinas, ni comida, ni fuerzas. Llevaba algo distinto, un silencio extraño que le apretaba el pecho, como si el aire decidiera abandonarlo también. Cuando llegó a la habitación, empujó despacio la puerta de madera hinchada por la humedad. Su madre estaba recostada, envuelta en una manta delgada que no lograba frenar los escalofríos que recorrían su cuerpo. Sus labios estaban pálidos, los ojos hundidos y la respiración entrecortada. «Mamá, ya llegué», susurró él, intentando sonreír. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró con ternura cansada. «¿Vendiste algo?», preguntó, aunque su voz parecía hecha de cristales a punto de romperse. Samuel negó con la cabeza, pero no mencionó lo que había pasado. No podía agregarle más peso a los hombros de ella. «Mañana voy a vender más», dijo. «Te voy a conseguir las medicinas». Ella cerró los ojos y acarició su mano con suavidad. «Lo único que quiero es que no te pase nada, mi niño. No te metas con nadie. No pierdas tu corazón», murmuró. Samuel asintió en silencio, aunque sus palabras chocaban con la imagen de aquel hombre empujándolo como si fuese basura. Esa noche no durmió bien.
La fiebre de su madre aumentó y su tos se escuchaba como un lamento roto que se estrellaba contra las paredes del cuarto. Samuel la cubrió mejor con la manta y apoyó su cabeza en su regazo, tratando de calentarse con su propio cuerpo. Al amanecer, salió de nuevo. Caminó más lejos que antes, vendió lo poco que pudo y consiguió unas monedas. Le faltaba más de la mitad para comprar siquiera un frasco pequeño de jarabe. Esa tarde, al regresar, encontró a su madre más débil que nunca. La fiebre le quemaba la piel y sus manos temblaban. «Voy a conseguir ayuda», dijo con determinación. Corrió hacia una farmacia cercana y preguntó cuánto costaban las medicinas básicas. El hombre del mostrador ni siquiera lo dejó terminar antes de decirle que no fiaba nada. Lo miró de arriba a abajo con fastidio, como si su sola presencia ensuciara el lugar. «Si no tienes dinero, sal, no hagas perder el tiempo», le dijo sin compasión. Samuel apretó los puños y se marchó. Intentó pedir ayuda a algunas personas en la calle. Muchos lo ignoraron. Otros le dijeron que buscara en un hospital público, sin entender que hasta allí pedían cuotas, documentos y traslados que él no podía costear ni entender. Al volver a casa, se encontró con un silencio inquietante. Entró sin hacer ruido, pero supo antes de verla que algo había cambiado. Su madre ya no respiraba como antes. Estaba recostada, con los ojos entreabiertos y la piel más pálida que nunca. Sus manos, aquellas que alguna vez le limpiaron las lágrimas y le acomodaron el cabello, estaban frías. Samuel se arrodilló a su lado, la movió suavemente, la llamó por su nombre. Elena no respondió. Él apoyó la frente en su pecho inmóvil y el llanto, contenido tantas veces, finalmente lo quebró por dentro. Lloró en silencio primero, después con sollozos ahogados hasta que su voz se apagó en la misma penumbra del cuarto. Horas después, los dueños del lugar llegaron. No había contrato, ni papeles, ni familia que respondiera por ellos. Dijeron que no podían tener un cadáver ahí, que había que sacarlo, que el cuarto ya estaba comprometido para otra familia que sí podía pagar. Samuel intentó explicarlo todo, pero nadie quiso escucharlo. Una vecina lo ayudó a cubrir el cuerpo con una sábana vieja. Entre algunos conocidos del barrio hicieron una colecta mínima para que una funeraria barata se llevara el cuerpo. No hubo velorio, ni flores, ni despedidas largas. Solo una tarde gris, la tierra dura de un cementerio municipal y un niño abrazando el aire vacío donde antes descansaba su mundo. La noche después del entierro, Samuel volvió al cuarto con la idea de recoger algunas pocas pertenencias de su madre. Una blusa, un rosario roto, una carta que ella guardaba con nombres que él no conocía. Pero antes de que pudiera meter nada en una bolsa, el dueño del cuarto entró acompañado de un hombre robusto. «Tienes que irte hoy mismo», dijo sin mirarlo a los ojos. «No puedes quedarte, no hay quien pague». «Solo necesito una noche», susurró Samuel sin fuerzas para discutir. «No insistas», replicó el hombre, y con un gesto ordenó que lo sacaran. Lo empujaron hacia afuera con sus pocas cosas en la mano. La puerta se cerró detrás de él como una sentencia. El niño se quedó en el pasillo oscuro, sentado sobre una caja, con la misma ropa que llevaba 3 días y los zapatos rotos que apenas lo protegían del suelo. Vagó por el barrio sin rumbo, hasta que se sentó en una esquina rota de la calle con la mirada perdida. No sabía a dónde ir, ni qué hacer, ni qué era peor, el frío, el hambre o el silencio. Fue entonces cuando apareció Julián. Julián era un hombre anciano, delgado y con barba blanca descuidada. Vivía en una casucha hecha de madera, latas y pedazos de lona, a unos metros del río sucio que cruzaba la zona marginal. Lo había visto algunas veces recolectando botellas o cargando un costal en la espalda. Era de esos que caminan encorvados como si el mundo les pesara, pero con los ojos todavía encendidos por alguna chispa de vida. Lo encontró acurrucado en la esquina y se acercó sin hacer ruido. «Ya es tarde para estar solo, muchacho», dijo con voz ronca pero tranquila. «La calle muerde cuando oscurece». Samuel lo miró con desconfianza al principio.
Nadie lo había tratado con suavidad desde hace mucho tiempo. «No tengo a dónde ir», confesó apenas audible. El anciano asintió, como si fuera lo más común del mundo. «Ven, tengo un espacio donde al menos no te mojas si llueve». Lo llevó a su choza, un lugar pequeño donde apenas cabían 2 personas. Le dio una manta vieja y un pedazo de pan duro. Samuel comió despacio, sin hablar, mientras las lágrimas le resbalaban silenciosas por las mejillas. Julián no preguntó demasiado esa noche. Solo le dijo que podía quedarse unos días si necesitaba. Al amanecer, mientras el cielo todavía estaba opaco, el anciano se sentó frente a él y le habló con la calma de alguien que ha visto demasiadas cosas. Cuando uno se queda solo, cree que no vale nada, que el mundo tiene razón al pisarlo, pero no es así, dijo mirándolo con firmeza. Hay 2 formas de morir, por dentro o por fuera. La primera es la más peligrosa, la segunda la peleas. Samuel lo escuchó sin mover un músculo, pero algo en esas palabras le llegó más hondo que cualquier caridad. El enojo que tienes ahora puede romperte o levantarte. Los que te humillan creen que siempre estarás abajo. No les des la razón. No regreses golpeando. Regresa tan alto que no puedan alcanzarte. El niño apretó los puños sin darse cuenta. Las imágenes de Arturo Salvatierra empujándolo y llamándolo basura volvieron a su mente como brasas encendidas. No olvides, agregó Julián, pero tampoco odies. El odio te ata a ellos. La determinación, en cambio, los deja atrás. Esa mañana Samuel no respondió, pero una semilla quedó plantada. Una que no germinaría en un día ni en un mes, pero que con el tiempo se convertiría en fuego. Uno distinto al que quema, uno que ilumina el camino de vuelta. Samuel no volvió a ser el mismo después de la muerte de su madre, pero tampoco se convirtió en lo que muchos esperaban, un niño perdido más entre las calles. Se quedó con Julián unas semanas, el tiempo suficiente para recuperar un poco de fuerza y comprender que quedarse quieto era otra forma de rendirse. Un amanecer, sin hacer ruido, tomó la manta que el anciano le había prestado, la dobló con cuidado y la dejó en la esquina de la choza. Luego se fue, sin despedirse, sabiendo que aquel hombre ya había leído en sus ojos lo que estaba por venir. Comenzó trabajando donde lo aceptaran. A veces limpiaba herramientas en talleres mecánicos, otras cargaba costales en mercados o ayudaba a lavar autos en estaciones de servicio. Lo pagaban con monedas o con comida, pero él aprendía. Observaba cómo funcionaban las cosas, cómo hablaban los dueños, cómo se movía el dinero, qué personas mandaban y quiénes obedecían. Dormía donde podía, bajo techos prestados, en bodegas, en cuartos compartidos con otros muchachos. No tenía apellido que lo respaldara, ni documentos en regla, ni ropa distinta para los días, pero tenía una memoria afilada y una determinación silenciosa. Con los años, consiguió trabajo fijo en un taller de reparación de motocicletas. Al principio barría el suelo y limpiaba grasa de las herramientas. Después, cuando el dueño notó que observaba con atención, le permitió aprender sobre motores, piezas y presupuestos. Samuel tenía apenas 14 años cuando empezó a arreglar sus primeras motocicletas él solo. A los 15, ya era mejor que algunos mecánicos adultos. El dueño del taller, un hombre tosco pero justo, llamado Ramiro, lo ayudó a conseguir un documento básico para poder trabajar legalmente. También le permitió dormir en una bodega del taller a cambio de encargarse de la limpieza nocturna. Fue la primera vez que sintió que alguien esperaba algo bueno de él. En los ratos libres, Samuel iba a una biblioteca pública pequeña que quedaba a varios kilómetros. Caminaba hasta allá por las noches y leía todo lo que encontraba: manuales, biografías, periódicos viejos. Aprendió matemáticas con cuadernos donados. Mejoró su escritura copiando frases una y otra vez y se enseñó a sí mismo lo que otros niños aprendían en aulas a las que nunca pudo volver. Una tarde, una voluntaria de la biblioteca lo escuchó explicar a otro muchacho cómo dividir el pago justo de un trabajo. Sorprendida por su facilidad con los números, le preguntó si sabía leer bien. Samuel asintió.
Ella lo puso a prueba con algunos textos más complejos y quedó impactada por su comprensión. Le ayudó a postular a un programa de becas nocturnas para jóvenes sin recursos. Aunque muchos pensaban que no lo elegirían por su origen, lo aceptaron. Durante los siguientes años, trabajaba en el taller de día y estudiaba por las noches. Casi no dormía, pero no se quejaba. Pronto empezó a interesarse en algo que escuchaba mencionar cada vez más: negocios, inversiones, empresas tecnológicas. No entendía nada al principio, pero cada palabra le abría una ventana nueva. A los 18 años, terminó la secundaria acelerada con uno de los mejores promedios del programa. Gracias a eso, obtuvo una beca parcial en un instituto técnico. Le dieron un crédito educativo que debía pagar después, pero él no lo dudó. Se inscribió en administración de empresas con enfoque en innovación. Los demás estudiantes tenían ropa nueva, celulares modernos y autos usados. Él iba con su mochila gastada, un cuaderno y un lápiz, pero escuchaba más que todos. Aprendió sobre liderazgo, economía, mercados, proyectos y desarrollo. Descubrió que las grandes empresas tecnológicas crecían a partir de ideas pequeñas, con personas determinadas. Empezó a asistir a conferencias gratuitas, talleres abiertos y cursos en línea desde computadoras prestadas. Tomaba notas de todo, incluso de lo que no entendía del todo. Hizo preguntas inteligentes que llamaron la atención de algunos profesores. Uno de ellos, el ingeniero Esteban Montalvo, lo recomendó como asistente para una pequeña empresa de software que necesitaba a alguien meticuloso, organizado y discreto. Samuel ingresó allí ganando poco, pero aprendiendo muchísimo. Observaba cómo se cerraban contratos, cómo se atraían inversionistas, cómo se calculaban riesgos. A los 21 años, terminó sus estudios técnicos y consiguió una beca internacional para ampliar su formación. Era un programa competitivo, pero su historia, su rendimiento y sus recomendaciones lo impulsaron. Se mudó a otro país con apenas una maleta y una carta de aceptación. Allí conoció otra realidad: ciudades inmensas, oficinas modernas, gente de todas partes del mundo hablando de ideas que parecían imposibles. Estudió finanzas, desarrollo digital y modelos de negocios globales. Aprendió inglés a fuerza de equivocarse, pero en menos de un año lo dominaba lo suficiente para escribir propuestas y defender argumentos. Su mente funcionaba más rápido que antes, no porque fuera fácil, sino porque sabía por qué lo hacía. Cuando tenía 24 años, decidió lanzar su primera startup, junto con otros 2 compañeros de origen humilde como él. Se enfocaron en herramientas tecnológicas para pequeñas empresas que no tenían acceso a procesos digitales. Comenzaron en un cuarto improvisado, durmiendo en colchones inflables y comiendo lo más barato que encontraban. Pero tenían algo que otros no: una visión clara y paciencia para crecer sin presumir. El proyecto llamó la atención de un fondo de inversión que buscaba emprendimientos con impacto social. Recibieron su primer capital y con disciplina multiplicaron clientes en pocos meses. La empresa se expandió a otros países. Samuel se convirtió en el líder estratégico, el que negociaba acuerdos, cerraba licencias y motivaba al equipo. Con las primeras ganancias, no gastó en lujos. Invirtió en bienes raíces en zonas emergentes, compró propiedades deterioradas para restaurarlas y alquilarlas a bajo costo, y también apoyó proyectos educativos para jóvenes sin oportunidades, recordando cada paso de su camino. A los 28 años ya era socio principal de una empresa valorada en millones. A los 30 creó una segunda compañía enfocada en inteligencia de datos para logística. A los 31 años comenzó a aparecer en revistas de negocios como ejemplo de crecimiento silencioso y estratégico. Nunca daba entrevistas personales, nunca hablaba de su infancia, nunca mencionaba a quienes lo humillaron. Pero no había olvidado. Antes de cumplir los 32 años, su patrimonio superó lo que muchos empresarios tardaban décadas en construir. Tenía inversiones en tecnología, bienes raíces, energías limpias y programas educativos. Empleaba a cientos de personas y asesoraba a emprendedores jóvenes que cargaban historias como la suya. Y sin embargo, seguía moviéndose sin ostentación. No había mansiones exageradas, ni autos de lujo para presumir, solo discreción,
precisión y un recuerdo intacto, el rostro de un hombre que lo llamó basura frente a todos. Mientras el mundo lo veía como un genio de negocios, él sabía que su camino aún no terminaba. No porque buscara venganza con crueldad, sino porque había algo pendiente: equilibrar la balanza que otros habían inclinado con desprecio. Y muy pronto, el pasado tocaría de nuevo su puerta. Samuel no volvió a su país natal por nostalgia ni por curiosidad. Volvió por justicia, aunque no de la forma que todos imaginarían. Durante años había observado en silencio desde la distancia los movimientos de Arturo Salvatierra y su imperio. Las noticias hablaban de él como un empresario poderoso, implacable, dueño de una compañía que parecía intocable. Pero Samuel sabía que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en el nombre, sino en cómo tratabas a los que dependían de ti. Y eso, Arturo nunca lo había comprendido. Al aterrizar en la ciudad que lo había visto crecer, Samuel caminó por las calles que le eran familiares y que a la vez parecían irreconocibles. Los edificios se habían multiplicado, las avenidas estaban más transitadas y los autos de lujo circulaban como si fueran parte del paisaje. Sin embargo, nada había cambiado realmente. La desigualdad seguía marcada y los mismos rostros cansados y resignados de su infancia todavía habitaban los barrios marginales. Samuel respiró profundo. El pasado estaba ahí, esperando, y él había llegado para enfrentarlo. Su primer objetivo fue conocer de cerca la situación de la empresa de Arturo. Se enteró de que los empleados aún sufrían acoso laboral, despidos injustificados y condiciones precarias mientras el dueño vivía en un lujo que contrastaba con la pobreza de quienes mantenían su compañía funcionando. Samuel decidió actuar con inteligencia. No quería destruir la empresa, quería corregir los errores, proteger a los empleados y mostrar que un líder podía ser justo sin necesidad de humillar a nadie. Durante semanas, adquirió acciones de la compañía de forma discreta. No quería que Arturo sospechara de inmediato. Samuel estudiaba los estados financieros, observaba los contratos, hablaba con empleados de confianza que confiaban en alguien nuevo y silencioso. Cada reunión, cada inversión, cada movimiento estaba calculado. No había prisa porque sabía que el tiempo jugaba a su favor. Mientras tanto, Arturo seguía su vida arrogante, ajeno a que el joven que había humillado años atrás se había convertido en alguien que podría cambiarlo todo. Continuaba maltratando a sus empleados, increpándolos públicamente, reprimiendo cualquier iniciativa y burlándose de aquellos que intentaban mejorar la empresa. Nadie se atrevía a confrontarlo. Samuel, observando en silencio desde su posición de accionista minoritario, sentía una mezcla de paciencia y satisfacción contenida. Cada injusticia que veía le recordaba por qué había trabajado sin descanso durante años. Con el tiempo, Samuel compró suficientes acciones para tener voz en la junta directiva. Pudo ingresar a las reuniones estratégicas sin llamar la atención y aprovechó cada intervención para plantear cambios, pequeñas sugerencias, mejoras operativas y beneficios para los trabajadores. Arturo se burlaba de él en privado, considerándolo un accionista insignificante, alguien con ideas ingenuas que no entendía el mundo real de los negocios. Una mañana, mientras Arturo llegaba al edificio con su acostumbrada arrogancia, Samuel estaba esperando. Había organizado un encuentro con la junta directiva en el que el empresario no sospechaba nada. Al iniciar la reunión, Samuel tomó la palabra con calma y claridad. Señores, antes de comenzar, creo que es importante recordar el objetivo de esta empresa. No solo crecer, sino también cuidar a quienes la hacen posible, dijo. He revisado los informes y he identificado varias áreas en las que podemos mejorar significativamente, incluyendo salarios, condiciones de trabajo y programas de desarrollo para los empleados. Arturo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a recibir críticas, menos de alguien que consideraba irrelevante. ¿Quién te dio derecho a hablar así?, preguntó con un tono cortante, mirando a todos los presentes para confirmar que estaban de su lado. Soy accionista, replicó Samuel con serenidad, y también estoy aquí para asegurarme de que esta empresa funcione de manera justa y eficiente. Las decisiones que tomemos afectarán a cientos de familias. No podemos ignorarlas. El silencio llenó la sala. Arturo no comprendía cómo aquel joven podía hablar con tanta autoridad sin hacer ruido ni levantar la voz. Sus guardaespaldas internos estaban sorprendidos. Los empleados presentes no podían creer lo que escuchaban. Algunos que habían sufrido injusticias durante años sentían que una luz se encendía en medio de la oscuridad. Samuel continuó presentando sus análisis, mostrando cómo la empresa había desperdiciado recursos y cómo los abusos hacia los trabajadores afectaban la productividad. Cada palabra estaba respaldada por datos y propuestas concretas. Arturo trató de interrumpir varias veces, pero Samuel mantenía la calma,
controlando la situación con precisión. Luego, de manera estratégica, Samuel reveló la verdad. Había comprado la mayoría de las acciones de la empresa. Ahora tenía el poder de tomar decisiones importantes. Arturo se quedó pálido, sin palabras, incapaz de reaccionar de inmediato. Todo lo que había considerado seguro, su posición, su autoridad, su imperio, estaba en riesgo y el hombre que lo confrontaba no era un enemigo cualquiera, sino alguien que había nacido en el mismo barrio que había ignorado y humillado. Los empleados testigos de la escena sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. No era un enfrentamiento de odio, sino un giro inesperado de justicia. Samuel no gritaba, no insultaba, solo estaba ahí, mostrando que la verdadera fuerza residía en la estrategia, la paciencia y la integridad. Arturo finalmente reaccionó, intentando argumentar, gritar y desafiar, pero Samuel ya había preparado todo. La Junta votó por destituirlo de su puesto ejecutivo. Sin humillación pública, sin venganza cruel, solo justicia silenciosa. Los documentos, las acciones y la ley estaban del lado de Samuel. Al salir de la reunión, los empleados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos lo miraron con asombro, otros con esperanza. Nadie entendía completamente quién era aquel hombre, solo que había llegado para cambiarlo todo. Samuel no buscaba aplausos ni reconocimiento, pero aquel día todos comprendieron que algo había cambiado para siempre en la empresa que durante años había sido gobernada por el miedo y la arrogancia. Y así, en silencio, sin cámaras, sin titulares, Samuel había regresado. Ya no era el niño invisible que vendía dulces frente a un hombre arrogante. Era el arquitecto de un futuro diferente, uno donde la justicia no necesitaba venganza cruel para ser efectiva. El sol de aquella mañana iluminaba las torres de cristal de la ciudad con un brillo engañosamente tranquilo. Para Arturo Salvatierra, era otro día más en su rutina de poder absoluto. Autos lujosos, reuniones interminables, decisiones que movían millones y empleados que temblaban ante su mirada. Nada parecía fuera de lugar, nada excepto un detalle que él no podía percibir. El mundo que creía conocer ya no estaba bajo su control. Samuel llegó temprano a la sede de la empresa. No necesitaba anunciar su presencia. La mayoría de los empleados ya conocían a aquel hombre silencioso que había comprado las acciones clave y comenzado a cambiar las reglas sin aspavientos. No hablaba de venganza, no gritaba, pero cada movimiento suyo estaba calculado con precisión quirúrgica. Hoy, sin embargo, sería el día en que Arturo descubriría que la fuerza no siempre se muestra con gritos. La primera reunión del día fue rutinaria, o eso parecía. Los directores de área esperaban instrucciones, planes de expansión y el acostumbrado aluvión de órdenes autoritarias de Arturo. Pero Samuel tomó la palabra antes que él. Buenos días. Hoy comenzaremos con una auditoría completa de todas las operaciones. Su voz era tranquila, firme y fría, y llenaba la sala como una presencia invisible pero innegable. Arturo parpadeó incrédulo. Nadie hablaba así frente a él, y mucho menos alguien que acababa de adquirir la mayoría de las acciones de su empresa. Intentó interrumpir, levantar la voz, mostrar autoridad, pero algo en la calma de Samuel lo paralizó. La seguridad que emanaba aquel hombre era diferente a cualquier desafío que había enfrentado antes. ¿Quién te dio derecho?, gruñó finalmente, intentando recuperar control. Esta es mi empresa. Samuel lo miró, sin odio, solo con la certeza de quien ha trabajado años para llegar a este momento. Ya no tu empresa, es nuestra. Y ahora las reglas cambian. Los empleados merecen respeto y un trato justo. Su voz no tembló, pero el mensaje resonó más fuerte que cualquier grito que Arturo hubiera lanzado alguna vez. Los siguientes pasos fueron rápidos y silenciosos, pero devastadores para el orgullo de Arturo. Samuel había preparado cada movimiento con anticipación. Se reestructuraron contratos abusivos y se establecieron salarios justos para todos los empleados. Se implementaron programas de desarrollo profesional y bienestar laboral.
Los supervisores corruptos y los cómplices de Arturo fueron retirados de sus cargos de manera inmediata y profesional. Cada acción estaba documentada, respaldada por leyes y aprobada por la junta directiva que ahora apoyaba a Samuel. Arturo intentó resistir. Gritó, amenazó, buscó aliados dentro de la sala, pero nadie respondió a sus llamados. Todos estaban cansados de su tiranía y la autoridad real ahora estaba en manos de Samuel. Era imposible manipularlo, intimidarlo o confundirlo. La caída de Arturo no fue dramática ni escandalosa, fue silenciosa y definitiva. Como una torre que se derrumba desde la base, sus viejos privilegios se desmoronaron sin necesidad de violencia. Samuel no lo humilló públicamente, no lo ridiculizó ante los demás, simplemente ejecutó la justicia con precisión absoluta, demostrando que el poder real no reside en la arrogancia, sino en la estrategia, la paciencia y la integridad. Cuando la última firma fue estampada en los documentos que destituían a Arturo de cualquier poder ejecutivo, él se quedó en medio de la oficina, sin comprender nada. Las miradas que antes le temían ahora estaban llenas de respeto hacia Samuel, y la sensación de control absoluto que había tenido durante años se desvanecía como humo. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo se sintió pequeño, insignificante, invisible. Los empleados se acercaron a Samuel, algunos con lágrimas de relifo, otros con sonrisas contenidas. No había aplausos, ni discursos grandilocuentes, solo un reconocimiento silencioso de que alguien había roto la cadena de abuso. Samuel miró a cada rostro, recordando al niño que una vez caminó por esas mismas calles con hambre y miedo, y sintió que cada sacrificio había valido la pena. Más tarde, en su oficina, Samuel se sentó frente a la ventana y contempló la ciudad. No buscaba venganza, no sentía placer en la caída de Arturo. Su objetivo había sido siempre otro: proteger a los inocentes, corregir las injusticias y demostrar que, incluso aquellos que parecen invisibles, pueden cambiar el curso de la historia si trabajan con paciencia, inteligencia y corazón. Mientras tanto, Arturo abandonaba el edificio por la puerta trasera, confundido, desorientado y sin entender cómo había perdido todo lo que creía merecer. Ninguna humillación, ningún golpe público, sino la fuerza silenciosa de alguien que nunca olvidó, nunca se rindió y nunca permitió que la injusticia se perpetuara. Ese día, Samuel consolidó no solo su posición como millonario y empresario exitoso, sino como alguien capaz de transformar vidas, cambiar destinos y demostrar que el verdadero poder no se mide en dinero, sino en la capacidad de corregir lo que estaba mal, incluso cuando todos creen que es imposible. Y así, en el corazón de la ciudad, el niño que una vez fue invisible se convirtió en leyenda. El hombre que llegó silencioso, aprendió, creció y finalmente devolvió la dignidad a quienes nunca debieron perderla.